Imagina que tu mente fuera una casa vieja, llena de habitaciones a las que nunca has entrado, algunas cerradas durante tanto tiempo que ni siquiera recuerdas qué hay dentro, y de repente, una noche, algo despierta en tu interior, un extraño deseo de entender por qué te sientes tan cansado, incluso cuando no has hecho nada particularmente exigente. Es entonces cuando la vida empieza a susurrarte verdades que quizá hayas ignorado durante años. Lo cierto es que tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz, sino para mantenerte a salvo, y esa diferencia lo cambia todo. Miedo, ansiedad, apego, control, no son defectos. Son viejos programas que el cerebro repite para protegerte del dolor que quizá ya no exista. Aprendió de las cicatrices, de las voces de la infancia, de las comparaciones silenciosas. Aprendió que es mejor esconderse que ser rechazado, mejor rendirse temprano que fracasar en público, mejor fingir control que admitir que no lo tiene. Pero lo que tu cerebro Es que la olvidó seguridad decirte y la libertad rara vez viven en la misma casa. Los seres humanos pasan la mitad de su vida intentando protegerse de sus propias mentes. Y es curioso, cuando intentas escapar de tus pensamientos, estos te persiguen. Cuando intentas controlarlos, ellos te controlan. Pero cuando los observas sin juzgarlos, sucede algo mágico. Te das cuenta de que no son tú. Este es el punto donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, el momento en que el observador despierta dentro del caos. Los neurocientíficos lo llaman metaconciencia, la capacidad de percibir tus propios patrones mentales en tiempo real. Y cuando eso sucede, tu cerebro literalmente cambia de forma. La neuroplasticidad, esa hermosa y poderosa palabra, es lo que te permite convertirte en una versión completamente nueva de ti mismo sin tener que borrar el pasado. Es como cambiar el motor mientras el coche todavía está en marcha. Cada pensamiento que decides mantener, cada enfoque que decides conservar, es una instrucción directa para tu sistema nervioso. La mente es una fábrica y el producto final es tu realidad. Pero por supuesto, el cambio duele, porque el cerebro es adicto a la comodidad, no al crecimiento. Prefiere el sufrimiento de lo conocido a la incertidumbre de lo desconocido. Así que repites patrones, relaciones, emociones, no porque quieras, sino porque eso es lo que tu cerebro entiende como seguro. La química de la dopamina, la adrenalina y el cortisol te atrapa en bucles invisibles. El drama da significado, el miedo da energía, la tristeza da identidad. Y lo cierto es que muchas personas viven toda su vida intentando sanar un dolor que se ha convertido en parte de su personalidad. Pero hay un detalle que cambia el juego. La mente obedece a la atención. En lo que te concentras, crece. Todo lo que ignoras te debilita. Y esto no es filosofía barata, es pura neurociencia. Cuando eliges conscientemente cultivar un nuevo patrón, respiración más tranquila, respuestas menos reactivas, pensamiento más sabio, tu cerebro comprende que esa es la nueva normalidad. Dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en su arquitecto. Carl Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta es quizás una de las frases más incómodas y liberadoras que existen, porque revela el secreto más simple y olvidado. El poder está dentro, no en el pensamiento positivo, sino en la observación lúcida de aquello que se repite sin que te des cuenta. El subconsciente es un espejo. Te muestra lo que aún no has sanado, disfrazado de realidad. Y aquí es donde comienza la transformación, sutilmente, casi silenciosamente. Empiezas a sorprenderte a ti mismo eligiendo lo que antes era automático. Respira profundamente antes de reaccionar. Mira dentro antes de culpar. Date cuenta de que cada emoción es una solicitud de atención del cuerpo, no un enemigo. Y que cada pensamiento es solo una sugerencia, no una orden.
La ciencia que cuando haces esto, tu cerebro activa nuevas redes neuronales vinculadas a la autoconciencia y la empatía. La corteza prefrontal comienza a modular la amígdala, disminuyendo los impulsos de miedo y de ira. En pocas palabras, comienzas a convertirte en el adulto que tu yo herido siempre ha necesitado. Y curiosamente, es en este punto cuando empiezas a sentir paz. No porque todo esté bien, sino porque finalmente entiendes que no necesitas controlarlo todo para estar bien. Algunos lo llaman despertar, otros lo llaman conciencia, pero en el fondo es solo un recordatorio de que la vida nunca estuvo en tu contra. Siempre estuvo tratando de despertarte. Todo dolor era una invitación a la lucidez. Cada fracaso, una lección disfrazada. Cada miedo, un mapa que te señala dónde debes mirar. No llegas tarde. Estás exactamente donde el universo necesitaba que estuvieras para entender lo que estás comprendiendo ahora. Y quizá por primera vez tenga sentido. Entonces, si algo sintiera ese clic, si algo dentro de ti se reconociera en ese espejo, recuerde esto: el cerebro aprende a través del shock y repite a través del amor. La concientización comienza con la incomodidad, pero se consolida en la práctica. Mañana, cuando te despiertes, no intentes cambiarlo todo. Solo cambia el enfoque y observa lo que sucede cuando decides creer, incluso sin pruebas, que ya te estás convirtiendo en quien estabas destinado a ser. Comentario: el poder del subconsciente. Si crees que puedes reprogramar tu mente, porque lo que dices, el universo lo escucha, y lo que repites con fe, el cerebro lo transforma en verdad. ¿Conoces ese momento en el que estás tumbado, mirando al techo, y todo parece demasiado silencioso? Es cuando tu cuerpo se relaja, pero tu mente sigue dando vueltas, recordando lo que dijiste, lo que no debiste haber dicho, lo que perdiste, lo que aún no has logrado. Es curioso, el cuerpo descansa, pero el cerebro, ese pequeño universo eléctrico, no sabe qué es el descanso. Siempre está intentando comprender, predecir, controlar, y quizás por eso tanta gente se va a dormir cansada de sus propias mentes. Pero hay algo que poca gente sabe: el cerebro no fue diseñado para darte felicidad, sino para mantenerte vivo. La diferencia entre estas dos funciones define casi todos los conflictos internos que has experimentado, desde el miedo al fracaso hasta la ansiedad de no estar donde deberías estar. El sistema nervioso está programado para reaccionar, no para reflexionar. Quiere asegurarse de que no mueras, incluso si para ello te mantiene atrapado en viejos patrones, viejos miedos, viejos yo que ya no te sirven. Cuando comprendes esto, la culpa empieza a desvanecerse, porque no es que seas débil, perezoso o desenfocado. Es que tu cerebro es una máquina de supervivencia, no un templo de paz. Aprende del trauma y lo repite para mayor seguridad. Esto es pura neurociencia. El cerebro libera dopamina cuando reconoce patrones familiares, incluso si patrones te destruyen. Por eso muchas personas se sienten seguras en el dolor e incómodas con el cambio. Pero la buena noticia es que esta misma máquina que te detiene también puede liberarte. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para remodelarse, es prueba viviente de que no estás condenado a ser quien eras. Cada pensamiento repetido es como un músculo que se entrena. Cada emoción sostenida es una sinapsis fortalecida. Lo que sientes con frecuencia se convierte en el lenguaje químico. Es como si, sin darte cuenta, le estuvieras enseñando a tu cerebro a repensar lo que piensa cada día. Ahora imagina lo opuesto. ¿Qué pasaría si comenzaras a entrenar tu cerebro para creer que eres capaz? Parece simple, pero la mayoría de las personas viven en piloto automático, alimentando el mismo circuito de impotencia, escasez, prisa y miedo. Pero hay un detalle: el cerebro no distingue lo real de lo que se repite. Si repites "no puedo",
Él construye caminos para demostrarlo. Pero si repites, estoy aprendiendo, cambia el enfoque químico, activa el sistema de recompensa y comienza a buscar confirmación de esto. Por eso los monjes pueden bajar su presión arterial solo con su mente. Por eso los deportistas visualizan antes de ganar. Por eso científicos como Joe Dispenza y Andrew Huberman hablan tanto de estados mentales y biológicos. La mente es el software, el cuerpo, el hardware. Y cuando reprogramas el software, el cuerpo comienza a obedecer. Pero quizás te preguntes, ¿qué pasa si no sé por dónde empezar? Comienza por darte cuenta de lo que te detiene. Cada emoción repetida es un recuerdo que el cuerpo aún no ha olvidado. El miedo que sientes antes de probar algo nuevo es el mismo miedo que sentiste cuando te rechazaron en el pasado. La procrastinación que te frena hoy puede ser simplemente el reflejo de un niño que aprendió que cometer errores era peligroso. El cerebro no quiere sabotearte, simplemente aprendió a evitar lo que duele. Pero llega un momento en que hay que decidir entre seguridad y crecimiento. Y es en este mismo punto donde entra en juego el poder de la conciencia. La conciencia es el interruptor que hace que el cerebro deje de simplemente reaccionar y comience a elegir. Es lo que diferencia al humano del animal, al sabio del común, al despierto del dormido. Y lo curioso es que cuanto más te observas, menos te controla el pasado. Carl Jung dijo que el inconsciente dirige tu vida hasta que la haces consciente. Y ese es el verdadero despertar. Darte cuenta de que los pensamientos que tienes no son tuyos, son ecos de recuerdos, creencias heredadas, dopamina condicionada. Pero cuando empiezas a elegir lo que piensas, cuando decides que vas a sentir algo diferente, aunque tu cuerpo se resista, inicias una revolución biológica. La ciencia llama a esto epigenética, la capacidad de cambiar la expresión de tus genes simplemente alterando tu entorno interno, que incluye tus pensamientos y emociones. En otras palabras, puedes literalmente curarte, transformarte, reinventarte. Eres el entorno que moldea tu propio ADN. Y lo sorprendente es que esto no requiere un milagro, solo constancia, un nuevo aliento, una nueva perspectiva, un nuevo diálogo interno. Piénsalo, cada vez que te criticas a ti mismo, tu cerebro entiende que necesita defenderse. Activa el sistema límbico, libera cortisol y te pone en modo amenaza. Pero cuando te abrazas a ti mismo, tu cuerpo libera oxitocina, serotonina y dopamina equilibrada. No necesitas conquistar la mente, necesitas educarla. Y la mejor educación comienza con la bondad. Quizás tu mayor fortaleza no sea ser fuerte todo el tiempo, pero mantente curioso, continúa cuestionando tus propias certezas, sigue caminando incluso cuando el camino parezca invisible. Después de todo, cada salto de conciencia parece, al principio, un colapso, pero es solo el viejo tú luchando por no morir. Entonces, si estás escuchando esto ahora, es posible que ya hayas comenzado el proceso. Quizás no necesites más respuestas, sino silencio interior para escuchar las que ya están ahí. La verdad es que no te estás perdiendo, te estás revelando, y al final, comprender la mente es como comprender el universo. No se trata de control, se trata de aprender a flotar entre el caos y la creación. Hay una verdad que nadie te ha dicho jamás. La mente no está aquí para hacerte feliz, sino para mantenerte vivo. Irónicamente, es precisamente esta función de supervivencia la que hace que tantas personas se sientan agotadas, perdidas y desconectadas, porque el cerebro no quiere que evoluciones. Quiere previsibilidad, quiere repetición, quiere seguridad, pero el alma quiere expansión, quiere sentir, quiere el riesgo de ser quien es. Y es en este conflicto invisible entre el cerebro y el espíritu donde surge casi todo el sufrimiento humano. La mente es una ingeniera del miedo. Anticipa, crea escenarios y crea monstruos que quizá nunca existan.
Repite el pasado porque cree que el futuro será igual de doloroso. Pero no es su culpa, es la programación. La corteza prefrontal, responsable de la planificación y la toma de decisiones, se comunica constantemente con la amígdala, el centinela emocional del cerebro. Y la amígdala tiene un lema: nunca más. Si algo te lastimó una vez, ella hará todo lo posible para asegurarse de que no vuelva a suceder, aunque te cueste tu libertad, tus sueños, tu brillo. Así comienza el autosabotaje, como un intento distorsionado de protegerse. Carl Jung dijo que lo que niegas te domina, y eso es exactamente. Cuando finges que todo está bien, tu mente inconsciente te carga de ansiedad. Cuando ignoras un miedo, este crece en la oscuridad. Cuando evitas la incomodidad te sigue disfrazada de aburrimiento, porque la mente no quiere ser ignorada, quiere ser entendida. Y comprender esto es el primer paso para romper el ciclo del autocastigo. La neurociencia demuestra que el cerebro es plástico, cambia, se adapta y reconstruye sus vías. Pero lo que casi nadie explica es que para ello necesita coherencia emocional. No cambias solo por pensar diferente. Cambias cuando piensas, sientes y actúas en sintonía. El cerebro no obedece a las palabras, obedece a las experiencias. Por eso, decir «puedo hacerlo» no sirve de nada si en el fondo tu cuerpo sigue vibrando de miedo. Necesitas enseñarle a tu cuerpo a sentirse seguro en situaciones nuevas. La mente necesita ver, oír y saborear que es seguro cambiar. Imaginemos a un científico probando hipótesis dentro de su propia cabeza. Es lo que haces todos los días, incluso sin darte cuenta. Tu sistema nervioso pone a prueba pequeñas ideas sobre el mundo. ¿Es peligroso exponerse? ¿Vale la pena intentarlo de nuevo? ¿Se reirán de mí? Y cada vez que confirmas una de estas creencias con acciones o inacciones, el cerebro refuerza el patrón. Es pura química, dopamina y cortisol bailando al ritmo de la historia que te cuentas a ti mismo. Pero la buena noticia es que la historia puede cambiar. Y cuando cambia, todo cambia. Epigenéticamente, tu cuerpo comienza a producir nuevas respuestas hormonales. Tu ritmo cardíaco cambia. Tu digestión mejora, incluso tu sueño se reorganiza, porque el cuerpo es solo el teatro donde la mente ensaya sus dramas. Y cuando el guión cambia, el actor respira diferente. ¿Conoces ese momento en el que sientes que estás a punto de derrumbarte, pero de repente te invade una paz inexplicable? Ese eres tú verdadero llamándote de nuevo. Es el intervalo entre un pensamiento y otro, donde reside la conciencia. Y la conciencia es lo opuesto al piloto automático. Es el momento en el que te das cuenta que puedes elegir. Elige el enfoque, la reacción, el tono de voz, lo que vale la pena seguir llevando adelante. Joseph Murphy dijo que el subconsciente es como tierra fértil. No cuestiona, simplemente reproduce lo que plantas. Si siembras miedo, este florece en ansiedad. Pero si siembras fe, no fe religiosa, sino fe racional, esa profunda confianza en que el universo es inteligente, esta florece en posibilidades, y entonces algo cambia en la forma en que caminas, hablas y respiras. La mirada se vuelve más tranquila, el pecho más abierto, la mente menos reactiva. No te vuelves menos problemático, te vuelves más grande que ellos. Hay una historia real sobre un neurocientífico estadounidense llamado Jeffrey Schwartz. Estudió a pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo y descubrió algo revolucionario. Cuando la gente aprendió a observar el impulso sin obedecerlo, el cerebro literalmente se reorganizó. Las mismas áreas que una vez se iluminaron con ansiedad comenzaron a silenciarse. Fue el poder de la atención consciente, la alquimia de la neuroplasticidad en acción. El simple acto de observar, en lugar de reaccionar, ya es curativo, y tal vez eso es lo que necesitas ahora mismo. Dejar de luchar contra tu mente y empezar a hablar con ella. Pregúntate, ¿de qué estás tratando de protegerme?
Porque cuando escuchas de verdad, el miedo se disuelve. El cerebro no es el enemigo, es solo un niño sobreprotector que intenta mantenerte vivo. Pero ya has crecido y ahora puedes guiar a este niño sabiamente. Todo lo que buscas ya existe dentro de ti, latente bajo capas de ruido, creencias y prisas. La mente es como el océano, agitada en la superficie, pero profundamente tranquila en las profundidades. Y es allí, en las capas silenciosas del ser, donde comienza el verdadero poder. No es el poder de controlarlo todo, sino el poder de no ser controlado por nada. Quizás el secreto de la paz no sea vencer la mente, sino aprender a flotar dentro de ella. Deja que los pensamientos vayan y vengan como olas sin ahogarte en ninguno de ellos. No eres el mar embravecido, eres el espacio que lo contiene, y cuando ese entendimiento se establece, incluso el caos parece tener sentido. ¿Has notado que a veces el mundo entero parece tranquilo, pero dentro de ti hay un ruido que no se acalla? Es como si hubiera una conversación de fondo, un diálogo entre quién eres, quién finges ser y quién sabes que podrías ser. A veces este diálogo se vuelve insoportable. Otras veces es en este diálogo donde nacen las grandes verdades, porque es en el silencio de la mente inquieta donde el alma susurra: hay más en ti que eso. La mente humana es un artilugio fascinante y peligroso. Ella es capaz de crear universos, pero también cárceles. Según la neurociencia, el cerebro es un sistema que aprende mediante la repetición. Cuanto más piensas en algo, más real se vuelve biológicamente. Cada pensamiento desencadena una cascada de reacciones químicas: dopamina, cortisol, adrenalina, y estas sustancias químicas determinan cómo te sientes y cómo actúas. En otras palabras, tu biografía se convierte en tu biología. El cuerpo se acostumbra a las emociones, el sistema nervioso crea adicciones emocionales. Y es por eso que algunas personas, incluso cuando sufren, no pueden cambiar, porque el sufrimiento se ha vuelto químicamente familiar. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El cerebro es plástico, es maleable, transformable. No estás atrapado con quien eras. Eres literalmente un trabajo en progreso. El problema es que la mente no quiere ser reescrita, teme a lo desconocido. El ego, esta capa protectora que creamos para sobrevivir, odia perder el control. Prefiere el infierno conocido al paraíso incierto. Por eso el cambio duele, porque cambiar es morir. Al menos una parte de ti necesita hacerlo. Joseph Murphy dijo que el subconsciente es como un sirviente fiel. Obedece sin cuestionar. Todo lo que repites lo convierte en orden. Si dices, no puedo, él dice, está bien, no puedes. Si dices, es difícil, dice, entendido, seguiremos haciéndolo difícil. Pero cuando empiezas a afirmar nuevas verdades, puedo, merezco, yo decido, algo empieza a reorganizarse en tu interior. Las conexiones neuronales se realinean, las sinapsis cambian de ritmo, el cuerpo siente. No solo estás pensando, estás devenir diferente. El psicólogo Carl Jung creía que la conciencia es como una linterna en una habitación oscura. Cuanto más luz te proyectas, más sombras aparecen, y eso es lo que da miedo. Darse cuenta de que la mayor parte de lo que te guía está oculto. Traumas de la infancia, creencias heredadas, frases que escuchaste cuando ni siquiera entendías su significado. Eres perezoso, no eres lo suficientemente bueno, no es seguro soñar. Estas frases se convierten en órdenes invisibles, repetidas en bucle durante décadas, y la mente obediente obedece. Pero hay un momento en el que todo cambia, el momento en el que decides dejar de creer todo lo que piensas. A partir de ese momento, la mente deja de ser el tirano y se convierte en el instrumento. Empiezas a darte cuenta de que la ira no es el problema, es un llamado tácito a la fortaleza. Ese miedo no es el enemigo, es un mapa que señala lo que necesitas sanar.
Y esa ansiedad, en el fondo, es solo el cuerpo tratando de predecir un futuro que no existe. Neurocientíficamente, este es el punto en el que la corteza prefrontal, la región de la toma de decisiones y la conciencia, toma el control del sistema límbico, donde residen las emociones crudas. Sales del piloto automático y entras en modo creador. Lo que antes era una reacción, se convierte en una elección. Lo que era estándar se convierte en el camino. Y ahí es donde nace la verdadera libertad. ¿Recuerdas lo que dicen los monjes? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, es pura neurociencia. El dolor es una respuesta fisiológica, el sufrimiento es la historia que cuentas sobre él. No controlas lo que sucede, pero sí controlas el significado que le das. Y el significado es poder. El cerebro cree lo que repites con emoción. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, no basta con decirlo, necesitas sentir lo que dice. El sentimiento es el lenguaje que entiende el subconsciente. Piense en Thomas Edison. Hubo más de 1000 intentos que se creó la bombilla. Muchos lo llamarían un fracaso, pero él veía cada error como un paso menos hacia la ignorancia. Su cerebro no interpretaba los fracasos como amenazas, sino como datos. Esta es la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que despierta, el significado que atribuyen a lo que experimentan. ¿Y tú? ¿Cuántas historias sigues repitiendo solo porque parecen demasiado ciertas como para dudarlas? ¿Cuántas veces confundes quién eras con quién eres? La verdad es que el pasado solo tiene poder mientras lo sigas reviviendo en el presente. Con cada nuevo enfoque creas un nuevo camino. Y ahí es donde la neuroplasticidad se encuentra con la espiritualidad. El cuerpo cambia cuando el espíritu lo decide. No necesitas una gran revolución, solo una pequeña decisión repetida diariamente. Un nuevo pensamiento, una nueva mirada, un nuevo aliento consciente en medio del caos. El cerebro entiende el mensaje y comienza a reorganizarse en torno a esta nueva verdad. Y poco a poco, la realidad va siguiendo su ejemplo. Al final, quizá la gran lección sea esta: no eres lo que piensas, eres quien observa el pensamiento. La mente es el escenario, pero tú eres el actor y el guionista. Y si quieres, puedes cambiar el guión ahora. Puede dar un nuevo final a viejas historias. Puede transformar el dolor en sabiduría y el miedo en dirección. Comentario: decido cambiar si este mensaje te hizo pensar. Porque el primer paso para la transformación es no creer. Es cuestión de elegir. Y en el momento que tú eliges, el universo entero se reorganiza para seguirte. Y tal vez estás escuchando todo esto ahora porque estás listo. Listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención. Dispuesto a abandonar el personaje que ha tenido que interpretar durante tanto tiempo, demasiado fuerte para llorar, demasiado ocupado para sentir, demasiado escéptico para creer. Listo para ir a casa, no una casa física, sino esa casa interior donde vive tu verdadero yo. La que existía antes de las críticas, antes de las comparaciones, antes de los miedos que te enseñaban a disminuirte. No viniste aquí por nada. Estás escuchando esto ahora porque algo dentro de ti todavía cree. Créeme, no es demasiado tarde. Él cree que tiene un llamado, un don, una misión, y aunque nadie te lo haya dicho nunca claramente, te lo digo ahora: no eres lo que te pasó. Eres lo que eliges hacer con lo que pasó. Tú no eres tu trauma, eres su sobreviviente. No sois las voces que os dijeron, nunca lo lograrás. Eres la voz que ahora susurra, ya he empezado. Así que prométete a ti mismo que a partir de hoy, aunque tengas miedo, actuarás. Incluso sin saberlo todo, darás el siguiente paso. Incluso sin garantía de aplausos, será cierto. Porque la mayor pérdida no es el fracaso, es pasar toda tu vida siendo una copia descolorida de lo que podrías haber sido.
Tu historia no termina aquí, apenas ha comenzado. Y si este vídeo tocó algo muy profundo dentro de ti, si una parte de ti sintió que estaba escrito para tu alma, comentario, decido cambiar, que esto quede registrado, no para mí, para ti, porque quien escribe esto ahora es solo una voz en la oscuridad. Pero ¿quién cambia? Y tú. Y si te despertara, si te abrazara en mitad de la noche, entonces necesitas continuar este viaje. Hay más, mucho más. Hay otras verdades que nadie te ha dicho nunca. Hay más capítulos de esta transformación. Y cada nuevo vídeo aquí es como una puerta, en la mente, en el corazón, en quién realmente eres. Entonces, respira profundamente, cierra los ojos y se prepara para volver a ti. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, nunca lo olvidéis. La mente repite, pero el alma elige, y cuando el alma elige, ni siquiera el destino tiene el coraje de detenerla.